Estaremos estudiando el verso número 13 y 14. Vamos a hablar en esta noche de la muerte que impera sobre todos los hombres. Repito, la muerte que impera sobre todos los seres humanos. Dice el versículo 13 de la manera siguiente: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Por favor, tomen sus asientos en esta noche. Hace unas semanas estuvimos estudiando el versículo número 12 y hablábamos acerca de lo que es el pecado, cómo entró el pecado al mundo. Y aparte de cómo entró el pecado al mundo, mencionábamos que entró por un hombre. Y cuando se habla de que entró por un hombre el pecado, el castigo del pecado vino a ser la muerte. Ahí quiero detenerme un ratito recordando y enlazando el versículo 12 con el verso 13 y 14. Si por un hombre entró el pecado y la muerte a todos, que la muerte viene a ser como el castigo que Dios impone al ser humano por su desobediencia. Decíamos hace unas semanas que al referirse a la expresión muerte, lo que se da a conocer son tres tipos de muerte, pero únicamente resumiendo la palabra muerte se refiere a tres tipos. Dios no menciona tres tipos de muerte, sino que dice: por el pecado entró la muerte a todos, por un hombre. Decíamos hace unas semanas que se refiere a la muerte espiritual, que fue el primer problema que el hombre se ocasionó en ese instante cuando él comió del fruto el cual Dios había prohibido que no comiese, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le había advertido y le dijo: de cierto morirás. Le dio la opción de comer de todos los árboles que había en el huerto, pero menos del árbol de la ciencia del bien y del mal no tendría que comer. Ahora, él lo hizo y esto trajo muerte, el pecado trajo muerte. En el momento en que él transgrede la ley de Dios, muere espiritualmente. De ahí sucesivamente se habría de experimentar la segunda muerte, que es la muerte física. Y posteriormente, si Dios no hubiese intervenido en su misericordia, en su gracia, Adán y Eva hubiesen tenido que morir la tercera muerte, que es la condenación eterna. Cuando hablamos de la primera muerte, que es la que se experimenta cuando el hombre pecó, muerte espiritual, la muerte espiritual es la que hace infeliz al hombre cuando está sobre esta tierra. Una persona que experimenta esa primera muerte no puede ser feliz, aunque tenga vida física. ¿Por qué? Porque lo que hace feliz a un hombre es el mantenerse en comunión con Dios. Un día de esto vamos a tener un estudio respecto a la importancia de conocernos a nosotros mismos. Cuando usted se conoce a sí mismo, usted se da el valor que tiene a la luz de la palabra de Dios. Cuando uno no se conoce, muchas veces el autoestima está muy por abajo del suelo, porque otros determinan en qué postura usted tiene que estar. Pero usted, al conocer la palabra, tiene que determinar en cuál postura es la que usted se mantiene, porque se conoce. Y cuando uno se conoce es porque conoce el origen de uno. Hay una ciencia que le llaman la ciencia del estudio del comportamiento del hombre, de la conducta. A eso se le llama, resumiéndolo, psicología. Entonces, cuando hablamos del estudio del hombre, un día usted va a entender esto. Usted sabe cuál fue su origen.
Su origen fue Dios. El que lo creó se llama Dios. Y el que le dio aliento de vida, Dios. Si usted y yo nos originamos en Dios, significa que mientras nosotros nos mantengamos en ese sitio, en esa postura, de donde nosotros venimos, de donde nosotros nos originamos, no es como lo que dice la teoría darwinista, que usted y yo nos originamos por una evolución que fue cuando el animal fue evolucionando. Venimos evolucionando por el mono, dice Darwin, que es pura falsedad eso. Usted y yo no venimos evolucionando, sino que nuestro origen está en Dios. Pero no quiero detallar muy extensamente lo que es esto, sino que deseo que usted comprenda esto, que si nuestro origen depende de Dios, porque Él fue el que nos creó, si mientras nosotros nos mantenemos en ese origen, vamos a ser felices. Pero cuando el hombre se sale de quien lo creó, de quien le bendijo, el hombre no es feliz. Por eso es que Cristo dijo estas palabras: Cristo es Dios. Dígale que tiene la par: Cristo es Dios. Él dijo estas palabras: sin mí nada podéis hacer. Cuando una persona se desliga del que lo creó, de su origen, esa persona es infeliz. Y Cristo resumidamente dice: sin mí nada podéis hacer. Apartado de mí ustedes no pueden hacer nada, no son felices, sino que vienen a ser personas infelices. Entonces, cuando el primer hombre se desliga, peca, lo que le permitía ser feliz, lo que le permitía ser en un aspecto similar a Dios, en el aspecto moral y espiritual, era el mantenerse en la inocencia, sin pecado. Pero cuando peca, el hombre muere espiritualmente. Y la muerte espiritual implica el ser infeliz. Por eso es que si usted observa los aspectos seculares, el hombre intenta por todos los medios ser feliz. Busca la música, cómo mover el cuerpo, busca los entretenimientos. Para eso existen los circos, para los payasos, para entretener gente. Porque los hombres buscan esos medios, cómo poder entretenerse y pasar un rato, como le llaman las personas, no sé correctamente, pasar un rato ameno con la familia. Pero ese es buscar un momento para ser feliz. Muchas veces el hombre busca el alcohol para disipar sus problemas, las drogas, para poder tener un momentito, un momento de alejamiento de las diferentes situaciones difíciles o vejámenes que el hombre atraviesa, situaciones negativas, y por eso es que busca el endrogarse, el ingerir alcohol para poder ser feliz por un ratito. Si usted está denotando los aspectos que yo estoy mencionando seculares, eso no puede hacer feliz a nadie. Por eso es que el hombre no puede hacer feliz. Cuando uno lee las confesiones de San Agustín, que fue un hombre de Dios, en cierto tiempo fue católico, pero luego se convirtió a Cristo, al Evangelio. Este hombre que sirvió unos años en la Iglesia Universal, pero que sirvió como uno de los grandes teólogos dentro del Evangelio, fue uno de los grandes teólogos después del apóstol San Pablo. No ha habido hombre como ese. Cuando uno lee las confesiones de este personaje, uno encuentra una expresión en una de sus confesiones que dice que el hombre no puede ser feliz en esta tierra. Entonces uno aquí viene a tener cierto tipo de interrogante. Bueno, si San Agustín dice que el hombre no puede ser feliz, ¿y por qué el cristiano dice ser feliz? Y San Agustín mezcla los dos grupos, incrédulos y cristianos. Dice: la verdadera felicidad no está en esta tierra para que el hombre pueda ser feliz. Porque si la verdadera felicidad la tuviésemos aquí en la tierra, usted y yo no anhelaríamos estar en un cielo. Por eso es que por ratitos usted sonríe y por ratitos llora. Por ejemplo, ahorita usted va a salir feliz de acá, ¿y qué sabe usted si ahí por las 9:30 de la noche le tocan la puerta y le llegan a dar una mala noticia? Comienza su cuerpo a recibir una mala noticia, y cuando usted recibe la mala noticia, los aspectos emocionales de nuestro cuerpo comienzan a exteriorizarse,
a externizarse, perdón, que es la palabra correcta, se externiza. Usted lo da a conocer como tristeza en su semblante, se siente decaído. Por eso aquí no podemos ser felices nosotros. Por eso es que anhelamos un cielo, dice San Agustín. Pero el hecho importante de esto es que cuando alguien está fuera de los caminos de Dios, sea lo que busque para poder ser feliz, nunca nada podrá hacerlo feliz. Por eso es que la palabra de Dios dice que la felicidad del hombre no consiste en los bienes que éste posee. Si es que alguien dice, yo quisiera ser rico para ser feliz, óigame lo que la Biblia dice. Usted puede ser rico, yo conozco muchos ricos y son los más infelices de Santa Ana. Porque la felicidad del hombre no consiste en los bienes que éste posee, sino en tener a Cristo en su corazón. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando Adán peca, muere espiritualmente, es infeliz, la comunión la pierde con Dios. Eso es lo que trae la muerte espiritual. Se pierde la comunión. Dios no escucha nuestra voz. Dios aborrece nuestras acciones porque no compatibilizan con su santidad. Segundo, la segunda muerte implica, que no lo expliqué muy detalladamente en el estudio pasado, por eso lo estoy haciendo, implica la separación de dos elementos inmateriales, la muerte física. Los elementos inmateriales son el alma y el espíritu. Cuando el alma y el espíritu se separan del cuerpo es donde se produce la muerte física. El alma es la representatividad del yo, ese es el alma. El espíritu, cuando una persona muere, se suelta del cuerpo, se separa del cuerpo y va al que lo dio. O sea que el espíritu va a la presencia del Señor. ¿Estamos comprendiendo? Esa es la muerte física. Ahora la muerte, vamos a decir, la tercera muerte, que es la muerte de la condenación eterna, es la separación de Dios para no disfrutar de las bendiciones de Dios ni ver su rostro, sino para poder sufrir por toda una eternidad, sin tener ninguna oportunidad de que Dios pueda prodigarle arrepentimiento. Las oportunidades Dios las brinda en vida, no de cierto. Entonces, cuando una persona muere, y si esa persona ha estado separada de Dios, no ha querido nada de Dios, no ha aceptado su palabra, ha rechazado la vida eterna, y esa persona muere, no le queda oportunidad más a esa persona. Murió físicamente, mientras estuvo en vida, estuvo muerto espiritualmente, era infeliz. Y hay algunos que dicen, algunos comentaristas dicen, algunos comentarios, no comentaristas, no comentarios de la gente dice, cuando tú mueres, a descansar vas. Por eso es que en las lápidas de los cementerios, si usted va a un cementerio, le ponen en la lápida a las personas que en paz, ¿cómo dice? Que en paz descanse. Esa es pura falsedad, porque una persona que murió en Cristo sí va a descansar, porque morir en Cristo es ganancia. ¿Cuántos creen que es ganancia morir en Cristo? Ok, pero cuando alguien, por ejemplo, anda en zumba, óiganme, los bolos, si es que hay algún bolo aquí y alguna bola, óiganme, cuando alguien anda bolo, alguien endrogado, quizás anda haciendo maldades, y de repente, no importa, porque la muerte no respeta edad ni sexo. Cuando Dios determina llevarse, porque cada uno de nosotros tenemos un límite, Dios ha puesto límite a los tiempos y a nuestra vida. Cuando a Dios se le ocurre, usted puede estar bien frondoso, puede estar bien vitaminado, puede inyectarse neurobión, puede salir a trotar durante las mañanas con pan para mantenerse físicamente saludable, pero de repente puede ir corriendo cuando Dios dice, ahora me lo llevo. Corta el hilo de la vida. Si usted muere sin Cristo, viene la segunda muerte, muerte física, separación del cuerpo, y también el espíritu se separa del cuerpo, el espíritu va a quien lo dio. Y lo tremendo es que cuando muere, óigame,
el alma va a dar a un lugar que se le llama el Hades. En Lucas se recalca eso, se le llama la antesala del infierno. En el Hades son prisiones donde las personas que murieron sin Cristo están esperando que Dios un día los llame para poder enjuiciarlos, para poder hacerlos pasar al juicio del gran trono blanco, donde el juez por excelencia será Dios. Pero mientras está en ese sitio que se le llama la antesala del infierno, explico por qué se le llama antesala del infierno. Porque es un sitio donde hay fuego. El fuego no se apaga. Mientras el alma va a dar ese sitio, óiganme, hay sufrimiento. La persona no pierde todo lo que conoció en su vida pasada, mantiene conocimiento de las personas, hasta con sus nombres, los familiares, las personas que dejó en la tierra. Tiene conocimiento de todo lo que él hizo mientras estuvo en vida. Entonces el alma del injusto, del que rechazó la palabra, ya está. Pero usted preguntará, pero ¿para dónde Dios la llama? Ya explico, para el juicio del gran trono blanco. Pero ¿cuándo sucederá ese juicio? Ese juicio será después que sucedan los diferentes acontecimientos cronológicos que Dios ha enmarcado. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, Pablo escribiendo a los tesalonicenses dice que con voz de mando, con trompeta de Dios, ese es el anuncio, la señal para aquellos que están en Cristo. Dice, cuando esa señal se dé, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que habremos quedado seremos transformados igual que ellos y saldremos al encuentro de nuestro Señor en los aires. A eso se le llama la primera resurrección. Indica que algunos de nosotros que nos adelantemos antes que suceda el rapto, yo creo que soy cristiano del rapto, yo no me muero todavía. Entonces, pero si algunos que se adelanten, porque ya se les echa de ver en el color de piel algunos, entonces el color algo palidito, yo creo que usted la otra semana voy a la vela. Si alguno se adelanta, óiganme, si alguno se adelanta, no se preocupe, a usted sí se le puede poner en paz, descanse. Usted tiene la seguridad que no va a quedarse en el cementerio aquí de Chalchuapa. Le aseguro que cuando suene la trompeta, usted se levanta de entre los muertos en la primera resurrección. Pero no es para condenación, no es para juicio, sino para partir con el novio que nos está llamando y desposarnos con él en la boda del Cordero. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No sé si usted se alegra. Esta es una buena noticia. Cuando estos acontecimientos se den, posteriormente entonces viene la segunda resurrección de los incrédulos, de los que no quisieron aceptar a Cristo, de los que rechazaron su palabra. Los resucita. Por eso es que Apocalipsis dice que delante del gran trono blanco estarán pequeños, grandes. Cuando dice la palabra pequeños, grandes, se está refiriendo al aspecto, hermano, del estrato social al cual una persona perteneció. Y se puede referir literalmente también tanto a la estatura que tiene una persona física. Allí estarán reyes, capitanes, gente de mucha influencia que se preocupó más en las cosas materiales de esta tierra que en la palabra de Dios. Estarán de frente al Señor. Dice la Biblia que se abrirán dos libros, el libro de las obras. ¿Por qué el libro de las obras? Porque cada cosa que usted hace en esta tierra, Dios la va escribiendo. ¿Por qué? Porque cada cosa que usted hace se escribe para que usted, cuando esté delante de Dios, no tenga excusa el decir, yo no hice eso, si Dios lo va escribiendo. Desde chiquito, desde la primera manada que le dio en la cara a su mamá, desde el primer pisto que se robó cuando fue a comprar las tortillas del mandado. ¿Y cuánto vale la sardina?, preguntó la señora. Mamá, es que le aumentaron 1.25. Y la cora se le echó en el bolsillo.
Cada cosa que usted hace se va apuntando en el libro de las obras. Entonces, cuando estas personas impías que cometen impiedad estén delante de Dios, se abrirá el libro de las obras. Esto lo va a juzgar. Y luego Dios abre el libro de la vida, y cuando lo abre, buscará el nombre. No es sepa, sino que quiere constatar para que ellos verifiquen que en verdad no está su nombre allí. Y cuando lo abra, dice, no se encuentra aquí tu nombre. Porque todo aquel que rechaza a Cristo constantemente y no quiere nada con Dios, su nombre, Él da la pauta que su nombre no está escrito en el libro de la vida. De acuerdo a su obrar, su nombre no está escrito. Pero todo aquel que obedece en obediencia a la palabra, su nombre está escrito en el libro de la vida. Todo aquel que vive para Cristo, en temor, en amor, en temblor, en obediencia, su nombre está escrito en el libro de la vida. Yo no sé si el suyo está allá arriba, no sé. Dele gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Va a abrir el libro y va a decir, aquí no se encuentra tu nombre. Esa persona se va a decepcionar, se va a ir cabizbaja. Y lo tremendo es que el Señor es severo, hermano. Él ya vino con amor. Él les va a decir, malditos, apartados de mí, al fuego eterno. Óigame, para aquellos predicadores que les gusta suavizar el mensaje, cuando hay que suavizarlo y hay que hablar de consolación, hay que hacerlo. Pero cuando hay que exhortar, hay que exhortar. Cristo ya no es época de brindar gracias, sino que dice, malditos al fuego eterno. Ahora entiende que esa es la muerte tercera, la condenación eterna, donde la Biblia dice, los profetas dicen, donde el gusano nunca muere, donde el fuego nunca, de la antesala los saca el Señor para juzgarlos, y cuando los juzga y revisa el libro que no está su nombre, los manda al infierno. Un detalle, el infierno no fue creado para el ser humano. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué Dios va a enviar al ser humano al infierno? Porque los seres humanos no son inteligentes, siguen las mismas pisadas de su tata diablo. Y todo aquel que sigue al tata diablo al mismo infierno se va a dar. ¿Ok? Esa es la condenación eterna o muerte tercera. Las almas van a sufrir por los siglos de los siglos, mientras aquellos que obedecieron la palabra de Dios estarán en gloria. Estaremos cantando, hermano, escondido en Cristo estoy, nadie me apartará. Nos vamos a gozar con el Señor. Pero de todo este resumen, ¿qué? Si no he tocado los versículos todavía, espérese, no se esté poniendo de pie. El mismo apóstol San Pablo, de esto que yo le he hablado de muerte, lo refuerza y demuestra su afirmación señalando el hecho de que la gente moría en el tiempo que precedió precisamente a la ley, aún no habiendo ley todavía. Y lo dice la palabra de esta manera: pues antes de la ley había pecado. Estamos hablando, para entender el texto, hay que conocer el contexto. ¿De qué está hablando aquí entonces cuando dice, pues antes de la ley había pecado? Significa que en la época en que Adán pecó no había ley. Y la palabra ley significa decálogo. Y decálogo significa los 10 mandamientos. Óigame, cuando Adán peca, no hay decálogo. No hay ley, para nada. Entonces, reflexionando la lógica, Pablo está hablando literalmente, aquí no se necesita interpretación, hermano, sino lógica y comprensibilidad. Antes de la ley había pecado, es razonable, ya había pecado. Y como no va a haber pecado, si Adán pecó, significa que el pecado entró por un hombre, ya había pecado, dígalo conmigo, ya había pecado, porque entró por un hombre. Pero aquí viene el otro aspecto importante, ya había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. Significa que si ya había pecado en el mundo, posteriormente, aún estando el pecado en el mundo, porque acuérdese, el pecado inició por Adán, por un hombre.
entró el pecado y la muerte. Y aquí viene la reflexión. Cientos de años posteriormente, cuando el Señor entregó la ley en el Sinaí a Moisés, acuérdese que la palabra era que todo aquel que cumpliera la ley, por ella viviría, pero el que la quebrara moriría. Entonces la lógica es que si alguien quebrantaba la ley, no de allí viene la muerte, sino que la muerte ya viene desde que el hombre pecó, no por quebrantar la ley. ¿Explico? Porque alguien pudiera reflexionar y decir, bueno, a partir desde que Dios dio el decálogo, la ley, pues de ahí desprende la muerte para todo. No, hermano, no es así, sino que la muerte viene desde que Adán pecó. Y el pecado entra al mundo y viene la muerte como castigo al pecado. Y cientos de años posteriormente, cuando Dios libera a Israel, los saca de la esclavitud en el desierto, llama a Moisés, sube al monte Sinaí, le da el decálogo, le da los 10 mandamientos. Todo aquel que la cumpla, por ella vivirá, y todo aquel que la desobedezca, la quebrante, morirá. Morirá, la palabra se aplica, muerte. O sea, si hay muerte, y hay muerte en el pasado, en el trasfondo, entonces aunque el hombre la quebrante o no la quebrante, siempre habría de morir. Porque el hombre, si es descendiente de Adán, nace muerto espiritualmente. Y eso nos afecta a todos, sea que haya ley o no haya ley. ¿Me escucha lo que le estoy diciendo? O sea, no exonera la ley de nada al que viene muerto, no le exonera, no lo salva. O sea, no le inculpa, pues, porque ya viene muerto. O sea que el detalle es, hermanos, que la muerte, en síntesis, afecta a todos los seres humanos, a todos sin distinción de raza. Porque aquí estamos metiéndonos ya con Israel, porque son descendientes también de Adán. Y si afecta la muerte a todos sin distinción alguna, aquí viene otro detalle importante. Dice, no sin culpa de pecado. El verso 14, no obstante, óigame, aquí viene, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, allí no se pone paro. Y no es que entre una nueva muerte en vigencia por quebrantar la ley, sino que dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Implica en todo el hombre nace afectado por el pecado. Y si nace afectado por el pecado, viene el castigo de la muerte. Estamos hablando que cuando hablamos de la palabra muerte, muerte espiritual, muerte física y muerte de condenación eterna. A todos afecta, desde Adán hasta Moisés. Y dice también la palabra, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión. Cuando dice, aún en los que no pecaron en la manera de la transgresión, esto es, los que no pecaron al desobedecer un mandamiento verbal específico que fue dado por Dios, como sucedió en el huerto del Edén. Eso a entender aquí la palabra. Aunque no pecaron como lo hizo Adán, pero nacen con pecado, vienen afectados por la muerte. Y dice también en la palabra, en este mismo versículo 14, el cual es figura del que había de venir. Ahora aquí denote la última expresión que ya vamos culminando, del verso 14. Habla de que por Adán entró el pecado y la muerte a todos. Y la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Y ahora viene Pablo, toma su síntesis, dice, resumiéndolo, el cual es un tipo de Cristo. Esta palabra me gusta bastante y es aquí donde centramos el mensaje. Si Cristo, o Adán, perdón, es una figura de Cristo, la pregunta sería, ¿qué significa la palabra figura? Yo intentando buscar en varios diccionarios bíblicos, encontré una respuesta, porque si usted va a un diccionario de los más sencillos, le va a dar una respuesta que no lo va a convencer. Pero busqué en uno por ahí que me dio esta respuesta, figura, es decir, la palabra figura es un anticipo. Y un anticipo es
algo que es viviente. ¿Pero qué es algo que es viviente? Es un tipo de otro que vendrá después de usted. Esa es una figura. Significa que Adán es una figura de Cristo. Como diciéndolo resumidamente, un anticipo viviente o tipo de otro que vendrá. Esa es una figura. Al tomar esta palabra Pablo y decir que Adán es una figura de Cristo, es un anticipo, un adelanto del que habría de venir, el siguiente estudio al cual vamos a pasar, del 15 al 19, que eso es lo que vamos a tocar la próxima semana, usted va a observar acerca de un contraste de lo que es la figura a lo que es la persona que es tomada como figura, porque hay un contraste que se enmarca. Si se habla, hermano, de una figura, significa que habrá de haber un contraste contradictorio. Me voy a adelantar un ratito, hermano. Pero ¿cuál es ese contraste contradictorio? Por ejemplo, por uno entró el pecado, y el castigo del pecado es la muerte. Pero aquí viene el contraste. Por aquel que es el anticipo, el adelanto viviente o tipo de otro que vendrá después, este es pecador, de donde se toma la figura. Pero el anticipo que viene posteriormente, que vendrá después, este no es pecador, sino que es santo. Ve el contraste, qué lindo es. Por el primer hombre que entró el pecado, que no fue santo en un tiempo porque perdió la inocencia cuando pecó. Por la figura que toma, esta figura es alguien que falló y fue débil. Pero el que viene por adelanto, posteriormente después, de donde se toma la figura, este no es débil. El escritor a los hebreos dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Significa que Cristo, hermano, es un contraste de lo que sucedió con Adán. Adán pecó, pero él es santo. ¿Me entiende? Adán fue tentado, pero falló. Su mujer le dijo, quien falló fue su mujer. Pero el problema es que como ya le había molado el pecado, porque la amaba, dijo, yo me voy a molar también, voy a comer, dame del fruto, y lo come y se amuela. Pero Cristo fue tentado en todo, pero nunca pecó. Entonces, ¿en dónde queda el concepto de la teoría del libro de Da Vinci? ¿En dónde queda eso que dicen de que Cristo tuvo mujeres y entre esas mujeres estaba María Magdalena? Y todavía los científicos en Discovery Channel están sacando esa tontería. Es una basura. Esa basura que sacan en Discovery Channel por cable, dicen que han hallado la tumba verídica verdadera en donde Cristo fue enterrado, juntamente con su hijo que murió y juntamente con una de sus esposas. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Si mi Cristo fue sin pecado, Él no vino como nosotros a cumplir un propósito que cuando se nos pregunta, ¿y usted para qué cree que nació? Si se nos pregunta a nosotros, yo por ejemplo cuando tenía 15 años y me preguntaban, ¿y usted para qué cree que nació? Yo respondía, siempre decía, yo nací para ser un revolucionario, porque me gustaba, llevaba en mis venas la sangre, en la sangre llevaba esa ideología que me martirizaba hasta concretizarla. Pero si le preguntan a un deportista, ¿y usted para qué piensa que nació? Alguien dijera, bueno, yo nací para ser jugador del FAS, para ser como Nico Gol. Si le pregunta a una mujer que le gusta modelar su cuerpo, la mujer le diría, ¿y usted para qué nació, jovencita? Ella le diría, para ser una modelo famosa. De igual manera con un cantante, si le preguntáramos, óigame, don cantante, ¿para qué cree usted que nació en esta tierra? Él le diría, para ser un cantante famoso en este planeta. Los hombres formulan y exteriorizan en lo externo cierto tipo de objetivos o propósitos que creen ellos que para eso nacieron, y chocan con lo que está en la mente de Dios, porque el hombre, Dios no le dio vida, no le dio cuerpo para que fuera famoso o para que fuera un revolucionario o para que anduviera luciendo su cuerpo enseñando los chilillos que no tiene ni piernas. El hombre y la mujer no le dio vida a Dios, no le dio cuerpo a Dios para eso,
sino que el hombre fue creado para un propósito. Eso está en la mente de Dios. El hombre fue creado para la gloria y alabanza del Dios Todopoderoso. ¿Me escucha? Por eso es un adelanto el que le estoy dando. Lo que vendría posteriormente sería un contraste de lo de Adán. Eso tuvo mujeres que fueron seguidoras, las tuvo, hermano, pero nunca anduvo besuqueando a nadie. Y hay pastores que son sinvergüenzas, hermano, que dicen que Cristo tocaba a las mujeres, como son adúlteros. Ojalá que lo pasen esto por la radio, ya, me gusta esto. Gente que dice, no hay problema. Así como Salomón tuvo muchas concubinas, así era Cristo también. Que el Señor reprenda al diablo. Una cosa es Salomón y otra cosa es mi Cristo. Mi Cristo es santo, hermano. Él fue santo, ¿lo creen? Él fue perfecto, sin mancha. Por eso es que Tito, cuando escribe en su epístola, Tito dice, óigame, por eso es que Cristo, primero voy a reflexionar en el contexto y luego me voy a la epístola de Tito. En cierta oportunidad el Señor llegó a un lugar que le llamaban la ciudad de Naín. Y una mujer iba a enterrar a su hijo. Iba llorando, el Señor se acerca, entra y le dice, no llores. Lo tremendo es que le dice no llores, pero se va al féretro y toca al muerto. Y lo resucita. Para un judío tocar un cadáver era volverse inmundo, contaminarse. ¿Me escucha? Pero a alguien que se vuelve inmundo cuando toca un cadáver se vuelve inmundo porque es contaminado. O sea, porque él es inmundo ya, pues. Pero para alguien que es perfecto y toca un cadáver, no se vuelve inmundo, sino que purifica al otro. ¿Me explico? Tito dice esto, que para el que es puro, todas las cosas son puras. ¿Y quién es el ser más puro que vino a este planeta? No voy a decir mi papá, mi mamá. No, hombre, hermano. Ni nosotros podemos decir yo soy puro. Tenemos fallos. Hay rajaduras en nosotros. En veces se nos ven chicotes así grandes. Por eso es que no le conviene juzgar a nadie, a usted. El único puro que hubo sobre esta tierra. Pero óigame, esto no es una excusa, porque hay gente que dice, si solo Cristo fue perfecto. Pero la palabra del Señor dice, sed perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tenemos que buscar la perfección. Que por alguien esa es la excusa de los pícaros, hermano. No, hermano, si no soy perfecto, si me gustan las mujeres, le dicen así, ¿ve? Entonces, tenemos que buscar la perfección, hacia eso vamos. Pero Cristo es el contraste. Fue sin pecado. Adán fue vencido y mi Cristo venció el pecado. Adán, por él entró la muerte, el castigo. Mi Cristo venció la muerte. Dijo, muerte, yo seré tu muerte. De Adán no se dice que resucitó al tercer día. De mi Cristo sí se dice que resucitó al tercer día. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Lo creen? ¿Eh? Mire, si esto está sabroso, por eso no se quede la otra semana, hombre. Hay gente que dice, es que no me puedo perder la novela, no me la puedo perder. Es que esto está más sabroso que la novela. Porque esto es alimento para el alma, nutrición para el alma. ¿Cuántos se sienten que están siendo alimentados? Se nutre. Si la muerte reinó, por la figura, por lo que vendría posteriormente, ya no reinaría. Y esa es la esperanza que yo siempre digo. Hay personas que tienden a amenazarlo a uno, te voy a matar, negrito. Hombre. Hay gente que se pone a llorar, ay, me van a matar, hermano. Ay. No tema, hermano, si nosotros no somos de la muerte. Por eso es que el salmista, con estas palabras voy a terminar, en uno de sus salmos, él decía que la muerte es como una silueta. Y se lo voy a decir la partecita del salmo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pero quiero reflexionar ahí, en esa partecita. Aunque ande en valle de muerte, en sombra de muerte, no temeré. ¿Cómo le llama David a la muerte? Sombra. ¿Qué es una sombra? Aquí está una silueta.
Cuando estaba chiquito yo le decía a mi mamá, le tengo miedo a mi silueta porque yo era gordo, sopladito. Sentía que me iba siguiendo, hermano. Y me dice ella, no temas, uno es inocente uno, entonces no temas, si es tu sombra. ¿Quién le tendría miedo a una sombra con un cuchillo? Pero a un hombre sí, ¿verdad? Patita, ¿para qué te quiero? La muerte es como una silueta, así la vemos los que estamos en Cristo. Cuando el médico un día le dice, fíjese que a usted le quedan muertos, dele un abrazo a ese viejo. Dígale, lo felicito, doctor. ¿Y por qué? Mañana le traigo un brazo gitano del Bambán, dígale. Pero si le he dado una mala noticia, señora, no, es que usted me ha dado una de las buenas noticias del año 2008. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que dije? Si lo que dije fue negativo, se va a morir. No, médico, no, doctor, es que para mí ya no hay muerte, porque mi Cristo venció la muerte en la cruz del Calvario y yo me voy a levantar de entre los muertos. ¿Cuántos tienen esa esperanza de gloria? Por eso Pablo decía, Cristo, la esperanza de gloria. La muerte, aunque impera en usted y en mí, ya no impera. No somos de la muerte, no somos de la muerte, somos. Ok, no somos de la muerte, somos. Por eso es que la palabra dice, al que esté muerto, ¿ya? ¿Qué dice la palabra? Vivirá. Porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Repítalo, que esté muerto, viviré. Aunque me sepulten, viviré. Aunque me metan en 15 metros de tierra, viviré. ¿Cuántos tienen vida y vida en abundancia? ¡Oh, qué lindo! ¡Dale palmas al Señor! ¡Esto es precioso! ¡Alábele al Señor! ¡Alábele! ¡Más fuerte esas palmas! ¡Alábele! No somos de la muerte. Oramos al Señor. Bendito Padre, queremos darte las gracias por tu grande amor y misericordia. Gracias por el estudio de tu palabra, Señor. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Realmente todo lo que tú has hecho en nosotros ha sido grande. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morir, levante sus manos, para Él, sea que vivamos o que muramos. Levante sus manos. Somos del Señor. Somos del Señor. Y si vivimos, alaben a aquel que vive, para Él vivimos. Oh, cese. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos. Levante sus manos y alabe. Somos del Señor. Somos del Señor. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar.
más allá. Levante sus manos, alábale. Ya no hay muerte para mí ni para usted. Oiga, yo tengo un hogar más allá del sol. Oh, babá, que sí. Oh, babá, sí. Oh, babá, sí. Señor, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Baje su voz. Yo quiero hacer dos invitaciones en esta noche. Todas aquellas personas que no están preparados, todo aquel que nace con una naturaleza caída está muerto. El pecado impera, la muerte reina en tu vida. Los que le van a rendir su vida a Cristo, repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te recibo como el Señor de mi vida, como mi Salvador personal. Creo que eres Dios, que tomaste mi lugar en la cruz del Calvario. Y creo que la sangre la cual vertió de tu cuerpo me limpia de todo pecado. Te doy las gracias, Padre Celestial, por el don de la vida eterna que me das en tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. La iglesia ore unos segundos. Levanten su mano las personas que repitieron la oración conmigo. Dios bendiga. Y hay una niña, hermana. Es una niña. Ahí está levantando su manita. Alguien más que repitió la oración conmigo. Levante su mano. Levante su mano. Alguien más que repitió la oración conmigo. Levante su mano. Ya no es un quiero alma. Ser igual. Hay alguien más que hizo la oración conmigo. Levante su mano. Renuévame, ¿Hay alguien que repitió la oración conmigo? Señor. Levante su mano. Jesús. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguna otra persona más que repitió la oración conmigo? Levante su mano. O alguien que necesite reconciliarse. Quizás está caído del evangelio. Levante su mano si necesita ponerse a cuentas. Le tiene miedo a la muerte. Es porque hay algo ahí. Hay algo que está perturbando. Prepárese. 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 La muerte es como una ventana a la eternidad. No hay por qué temer. ¿Hay alguien que necesita reconciliarse? Levante su mano. Levante su mano si hubiera alguna persona que necesita reconciliarse. O rendirle, está bien, no hizo la oración que yo expresé, pero quiere rendirle su vida a Cristo. Póngase de pie. Ahí donde está en su asiento, póngase de pie. A la par de su silla. ¿Hay alguien más que le va a rendir su vida a Cristo en esta noche? Póngase de pie. ¿Hay alguien más? Hago la última invitación. ¿Habrá alguien más todavía que se pone de pie?